candidata a la vicepresidencia. Estamos hablando de, bueno, doctora, administradora de empresas, abogada, la licenciada Mariana Prado. Ella fue ministra de Planificación de Desarrollo de Bolivia durante la gestión del señor Evo Morales, del 23 de enero del 2017 al 10 de noviembre del 2019. Muy joven, por cierto, ahora dentro de la carrera política, pero ya con miras a lo que significa el manejo del país. Bienvenida, muy buenos días, gracias por compartir con la audiencia de Radio Fides. Muchas gracias, Laura, encantada de estar aquí. Y aquí en Cochabamba, en realidad, el jueves es el jueves de Fidesucho, creo, ¿no? Jueves de Fidesucho, claro que sí. Paseña de nacimiento, viviendo en La Paz con muchísimos años. Vamos a dar un poquito de lo que significa quién es Mariana Prado. 20 de abril, la fecha de nacimiento, administradora de empresas, abogada y política boliviana, que ocupó el cargo, reiteramos, de ministra de Planificación de Desarrollo de Bolivia. Además ha estado en cargos importantes, ha trabajado también y se ha formado en el exterior. ¿Qué tal su estadía por otros países dentro de lo que significa la formación profesional? Bueno, creo que ese es un espacio de formación muy importante porque a uno le permite ver que el mundo es grande y amplio, ¿no? Y que hay muchas posibilidades, hay muchas cosas por aprender. He tenido el privilegio de estar en España y en Francia en mi formación profesional, pero siempre pensando en Bolivia, siempre pensando en el momento de regresar. Yo he ido a estudiar temas relacionados a la gestión pública para poder regresar a Bolivia y poder trabajar en el Estado. Ese era mi horizonte. París, un lugar realmente maravilloso, la Universidad de París, un país muy lindo. ¿Qué recuerdo tiene de este país? No, ha sido una experiencia hermosísima porque he estado en una de las universidades más antiguas del mundo, ¿no? La Universidad de la Sorbonne 4, y ahí yo hice una pausa, digamos, dentro de mi formación en el ámbito de la gestión pública, e hice un curso de lengua y civilización francesa. Entonces ahí profundicé mis conocimientos del idioma, pero lo que fue hermoso fue el adquirir todo este otro conocimiento más humanista, ¿no? Entonces conocer temas relacionados al arte, a la literatura, a la pintura, al cine. Ese ha sido un espacio muy enriquecedor. Conocimiento sin humanidad no tiene valor. Qué lindo, definitivamente. Inmerso en lo que significa directamente el tema también de la administración de empresas, abogada y el tema político. ¿Cómo enmarca ahora la política en nuestro país? La política en este momento requiere nuevos desafíos. Nosotros creemos que es un tiempo donde los liderazgos tienen que tener la capacidad de tener firmeza, tener ideas claras respecto a lo que se tiene que plantearle al país para solucionar la crisis que tenemos, pero también tienen que ser liderazgos que tengan la posibilidad de construir consensos en la calle, consensos en la asamblea, consensos a veces con los adversarios políticos, porque lo importante es Bolivia, no la disputa política. Bueno, importantísimo. ¿Cómo nace, cómo recibe la invitación para acompañar directamente ahora para estas elecciones dentro de lo que significa Alianza Popular y acompañar, por cierto, como vicepresidenta en este nuevo proyecto? Bueno, con Andrónico nos hemos convocado a renovar la política. Él ya había tomado la decisión alrededor de un mes antes de llamarme a mí, de encabezar una alternativa política para darle presencia electoral al bloque popular. Eso quiere decir que en estas elecciones había un amplio sector de la sociedad que si no se presentaba Andrónico probablemente iba a quedar en la orfandad. Y Andrónico ha decidido dar ese paso, y como unas 3 semanas después de haber tomado esa decisión, me contacta porque lo que él quería proponerle al país como fórmula era una fórmula de juventud, de renovación complementaria, y además
en términos de esta nueva mirada de los liderazgos, asumir que la posición de la mujer puede ser muy importante dentro de la construcción y las decisiones políticas, y él creyó que yo podía aportar eso al binomio. Bueno, una decisión y determinación muy delicada, ¿no? Porque estar dentro de la vicepresidencia para el manejo del país me parece que es algo muy, muy importante, fundamental para una mujer, pero para una persona también. ¿Cuál sería su proyecto, su perspectiva, luego de haber además trabajado en en la función pública en varios cargos importantes? ¿Qué requiere Bolivia? Bueno, Bolivia requiere sanar las heridas, ¿no? Creo que es muy importante que nuevamente podamos devolverle la estabilidad social, política al país para que podamos también recuperar la estabilidad económica. En este momento probablemente la política solamente ha estado respondiendo a los intereses de los políticos y ha dejado a la deriva a las grandes mayorías. La señora en el mercado, el señor transportista, el joven que en este momento ha tenido que dejar la universidad para buscarse un trabajo. Toda esa gente ha sentido que la clase política los ha abandonado. Y con Andrónico lo que le estamos planteando al país es devolverles esperanza, porque nosotros vamos a salir en defensa precisamente de esa gente, la gente que quiere ahora respuestas, certidumbre, que no incrementen los precios en el mercado. Ese es nuestro trabajo y para eso nos hemos organizado. Bueno, un tema fundamental, la economía que en este momento está atravesando nuestro país como producto de varios procesos que se han ido llevando adelante. ¿Cuál sería la alternativa desde el punto de vista de Alianza Popular para mejorar la economía? Bueno, Alianza Popular cree que la responsabilidad de establecer nuevamente la estabilidad económica en el país pasa por lo público. No es que vamos a agarrar y le vamos a delegar eso al sector privado, otra vez vamos a desmantelar todo lo construido y dejar eso a las fuerzas del mercado. Nosotros tenemos ahí una posición firme. La solución pasa por fortalecer lo público y devolverle al Estado las facultades de ordenar la economía. El tema central con el que nosotros vamos a arrancar, nosotros vamos a establecer un tipo de cambio nuevamente definido, fijo, firme, que le dé certidumbre a la gente de la calle para que pueda hacer sus planes en 6 meses, en un año, que sepa que eso no va a cambiar. El Estado nuevamente a través del Banco Central va a tener el control de la política monetaria. Ya no va a ser el señor del mercado, el librecambista, el exportador, el que defina el precio del dólar en el país. Eso lo vamos a volver a recuperar como Estado y vamos a establecer nuevamente un ancla en el tipo de cambio. En torno a eso, hay muchos temas que se van a empezar a ordenar. Se va a empezar a ordenar el tema de la provisión de los productos, se va a empezar a ordenar el sistema financiero y desde luego podemos entrar a la discusión de lo que supone el tema de la subvención, que esa ha sido la fuente de pérdida de dólares más grande en el país. Eso es lo que nos ha desangrado. Y para la subvención nosotros ahí tenemos una respuesta clara. Y esto hago mención a toda la gente. Vamos a resolver el tema de la subvención de manera gradual y focalizada. Eso quiere decir que la subvención se va a mantener para los sectores vulnerables, pero luego se va a levantar la subvención para aquellos sectores que no lo precisan. No es justo que el dinero del pueblo vaya a subvencionar a la gente que no lo necesita. En este caso se van a quitar las subvenciones al tema del combustible, a la harina, todo lo que está subvencionado en este momento. No, hacía mención yo únicamente al tema de la subvención de los combustibles, que es lo que nos representa mayor gasto. Alrededor de 2.800 millones de dólares, 3.000 millones de dólares al año supone el tema de la subvención. Luego, en el caso de los otros productos de primera necesidad, ahí vamos a hacer todo el despliegue para seguir garantizando el precio del trigo, para que no modifique el precio del pan. Vamos a seguir teniendo un esquema de subvenciones
en el ámbito eléctrico también, para que no incrementen las tarifas del servicio eléctrico. Por otra parte, se van a mantener todas estas políticas que protegen al alimento y a la canasta familiar. Eso no lo vamos a modificar y eso no se lo vamos a entregar al sector privado para que haga lo que mejor le parezca. Eso es lo que nos distingue de todas las otras propuestas del bloque conservador que en este momento están compitiendo en estas elecciones. Con relación a los bonos, Bolivia en este momento tiene muchos bonos que ha ido otorgando. ¿Estos se van a mantener? Se van a mantener porque vamos a salir en defensa de las empresas públicas. Las empresas públicas no deben ser desmanteladas, tienen que ser mejoradas y fortalecidas para que sigan generando ingresos. Esas empresas públicas que no están en los sectores estratégicos o esas empresas públicas que no están generando los ingresos, sí las vamos a reformar y sí las podemos discutir con el sector privado o con los gobiernos subnacionales para ver si podemos hacer una inyección de capital adicional, si las podemos transferir. Pero luego las empresas son fundamentales en nuestro modelo porque si las empresas no funcionan, no hay bono Juancito Pinto, no hay aporte a la renta dignidad, no hay bono Juana Zurduy. Entonces, para nosotros es crucial defender el rol y el funcionamiento de las empresas públicas, para que esos bonos se sigan manteniendo y en la medida de lo posible, ahora con la pérdida del poder adquisitivo, los podamos incrementar. Perfecto. Cuando hablamos con economistas y una de las alternativas para sacar al país adelante son prácticamente reducir el gasto público. ¿Se van a reducir ministerios? ¿Qué ministerios se va a reducir personal? ¿Cómo van a trabajar en este tema de reducir el gasto público? En realidad nosotros vamos a emprender una política de austeridad. No hemos planteado el tema de recortar a la mala los ministerios, no hemos planteado reducir, por ejemplo, personal de salud, de educación, que eso es importantísimo para la prestación de esos servicios. Lo que sí vamos a reducir son algunos de los salarios que son altos en el sector público, se va a reducir también la cantidad de algunos gastos que son innecesarios, son superfluos, para poder emprender una austeridad que nos permita hacer una reducción del déficit fiscal. Pero ahora esa reducción del déficit fiscal no va a hacerse a espaldas de la gente ni a costa del pueblo, porque hay muchos servicios que están relacionados a lo público que no pueden ser afectados por una estabilidad macroeconómica. Si tenemos que sostener el déficit un cierto tiempo en un determinado nivel saludable, lo vamos a hacer porque no podemos permitir que la gente pague con su sufrimiento, con su hambre, un ajuste en el ámbito macroeconómico. Dentro del movimiento al socialismo que usted ha sido parte directamente, pues ha habido políticas fundamentales. ¿Cuáles son aquellas que para usted son pilares y que van a servir para el desarrollo del país y las van a mantener? Bueno, nosotros como proyecto político en su momento, todos venimos de ese proyecto político, primero tuvimos como bandera la nacionalización, que eso fue muy importante para poder cumplir nuestra agenda de desarrollo, fue muy importante para sacar a la gente de la pobreza, para reducir los niveles de desigualdad, reducir la mortalidad infantil. Todo eso fue virtuoso. Pasada la fase de la nacionalización, ingresamos a la etapa de la industrialización en el país. Esa fase ha tenido mayores dificultades, porque la industrialización todavía no se ha concretado en otros sectores que no sean los sectores extractivos y en concreto el ámbito de los hidrocarburos. Entonces, con Andrónico vamos a seguir profundizando la industrialización en los sectores estratégicos con una presencia del Estado, pero ahora la tónica de nuestra propuesta está relacionada con la economía popular. Esa economía popular de la gente que ha buscado las soluciones para poder generar sus ingresos. Y es una economía popular que en muchos casos se la sataniza porque siempre se la tilda de informal, pero en realidad esta economía popular es vigorosa y es la que
le da la solución a muchas de las mujeres y hombres de nuestro país para llegar a su casa con el pan de cada día. Esa economía popular la necesitamos fortalecer a través de créditos, a través de incentivos, a través de mecanismos que les permitan, sí, tributar, pero no puede ser que una empresa pequeñita tribute igual que una empresa grande. Tenemos previsto generar un régimen impositivo intermedio para que esa incorporación dentro del aporte del Estado no sea una carga excesiva y no les genere el descalabro o la obstaculización de su desarrollo empresarial. Perfecto. O sea, dentro de la economía popular hablamos de lo que es el comercio informal. De esta manera, entonces, se va a formalizar, pero con una tributación mínima que podría significar ingresos también para el TGN. Claro, ese podría ser uno de los esquemas, pero en realidad lo que nos gustaría trabajar con el sector, por ejemplo, gremial o de los comerciantes, es que ahora, en un momento donde se ha enfriado la economía, no hay demanda interna, creo que hay más vendedores que compradores en este momento. Entonces, lo que queremos hacer es que les ayudemos a salir de este bache a través del acceso a créditos con tasas muy bajas para que puedan otra vez restituir su stock, puedan volver a capitalizarse, podamos volver a calentar la economía, que durante mucho tiempo ha sido el motor del crecimiento económico en Bolivia. Por una parte, había una inversión pública vigorosa, pero por otra parte había una demanda interna muy fuerte que hacía que sostengamos el promedio de casi 4,5% de crecimiento interanual del PIB. Esto particularmente en el comercio que está intermedio, si se quiere, dentro del desarrollo de nuestro país. ¿Qué van a hacer con los empresarios industriales a nivel exportaciones, a nivel importaciones? Ellos son actores muy importantes en la estabilización de la economía. Con Andrónico tenemos previsto el llegar a un acuerdo productivo con esos sectores para que por una parte les ayudemos a mejorar su competitividad, su productividad, pero que de alguna manera exista también el compromiso, particularmente del sector exportador, que el dinero que ellos generan fuera del país pueda retornar a Bolivia y así nos ayuden nuevamente a fortalecer nuestras reservas internacionales, el sistema financiero. Tiene que ser un compromiso de ida y vuelta. Nuestro gobierno va a generar todas las condiciones para que puedan mejorar su productividad, pero ellos también tienen que asumir el compromiso con Bolivia, retornando ese dinero al país. Esto con relación al tema económico. Volcamos la página para ir al tema judicial. Para muchos juristas el talón de Aquiles ha sido la justicia que se ha enmarcado dentro de estos últimos años. ¿Qué tienen proyectado para mejorar, para que la justicia prácticamente tenga la confianza en la ciudadanía boliviana? Sí, el tema de la justicia adolece de problemas estructurales. Son años en los que la justicia ha empezado a caminar por fuera de los intereses de la ciudadanía, se ha convertido en un espacio de extorsión y de injusticia. La justicia es injusta en Bolivia, porque hoy por hoy solamente acceden a ella las personas que tienen o poder o influencia o dinero, dejando en la indefensión a grandes mayorías que buscan resolver sus controversias en el ámbito de la justicia. Entonces, primero, tenemos que emprender una reforma del sistema judicial, arrancando por regularizar la situación de las cabezas del órgano judicial. Entonces ahí, como una de las acciones que emprenderemos, será el renovar esas autoridades que han estado autoprorrogadas durante este tiempo para devolverle el cauce institucional a ese espacio. Por otra parte, tenemos previsto con Andrónico convocar a diferentes sectores de la sociedad, academia, profesionales destacados, abogados, para que podamos definir esa hoja de ruta de la reforma de la justicia. Algunas cosas se tendrán que hacer probablemente a través de una reforma constitucional, mejoras normativas, pero el pueblo no puede esperar. Entonces, para
para arrancar. Vamos a hacer esa hoja de ruta para identificar algunas de las mejoras en términos de procedimientos y de presupuesto que pueden ayudar a mejorar la justicia. Creo que eso va a ir alivianando un poco la carga y algo que va a ser fundamental. Con Andrónico jamás instrumentalizaremos políticamente la justicia y creo que con eso ya marcamos una diferencia con otras prácticas políticas. Otro de los temas de desarrollo fundamental, pilares de nuestro país, la salud, está como que prácticamente cojeando. ¿Qué es lo que piensan ustedes implementar o desarrollar en el tema de la salud? Bueno, nosotros desde luego tenemos como objetivo el mejorar el SUS, ¿no? El SUS tiene que tener mayor cantidad de prestaciones, tiene que tratar de dotar un mejor servicio, pero ahora en un contexto donde, por ejemplo, muchos de los insumos que son importados están afectados por este incremento o esta fluctuación del tipo de cambio, está siendo muy difícil proveer los insumos para el servicio público de salud. Entonces, una vez que resolvamos esto que es crítico, que es el tema relacionado al acceso a las divisas, eso va a tener un impacto directo en la provisión de todos los insumos médicos que son necesarios para prestar una mejor atención. Por otra parte, creemos con Andrónico que es importante, yo no utilizaría la palabra completamente centralizar, pero sí tener un espacio que se responsabilice por la prestación del servicio de principio a fin. Porque ¿qué es lo que sucede? En muchos espacios, como en muchos hospitales de segundo o tercer nivel, ahí se tienen responsabilidades particionadas de los diferentes gobiernos subnacionales. Y es un principio de gestión. Responsabilidad de muchos, responsabilidad de nadie. Entonces ahí en los hospitales no sucede eso, ¿no? Que hay unos ítems que corresponden al gobierno departamental, pero luego los insumos no vinieron del Ministerio de Salud. Luego resulta que al final nadie le responde al usuario por qué el servicio no está siendo prestado en las condiciones que debería. Por tanto, con Andrónico hemos planteado probablemente la alternativa de generar una agencia que vea el problema de manera transversal para que la calidad del servicio sea la adecuada para nuestros ciudadanos. Muy bien, en el tema educativo, Avelino Signani no ha sido de lo mejor y una implementación que han puesto en la educación. Los resultados nos muestran que ese proceso particularmente no ha sido exitoso como se esperaba. ¿Qué piensan implementar? Bueno, creo que ha sido muy importante y eso es algo digno de rescatar, de que después de mucho tiempo hemos empezado a hacer mediciones, o sea, no precisamente las mediciones PISA, pero ya entidades de la región han venido a hacer mediciones para ver ese tema de la calidad educativa y en definitiva estamos con un cierto rezago y es necesario hacer las mejoras que correspondan. Entonces, como ya tenemos esa línea base, desde nuestro punto de vista, la discusión está en cómo mejorar las capacidades de los profesores para poder proporcionar los contenidos. Y por otra parte, lo que tenemos que seguir trabajando es en los otros elementos relacionados a la calidad educativa y a la formación técnica. Porque eso, estamos en este momento probablemente sacando bachilleres que podrían tener una formación que les dé otro tipo de habilidades para poderse incorporar posteriormente al mercado laboral. Entonces, en ese sentido, yo no plantearía, nuestro planteamiento no es, sí, vamos a cambiar la ley Avelino Signani, creemos que eso es un marco importante, pero donde estamos fallando es en la implementación de la política como tal. Ajustes que se van a realizar en el tema educativo. Cuando hablamos del sistema educativo, van a ver también o ya han visto el tema de las universidades, que es otro talón de Aquiles en este momento, en cuanto a la permanencia estudiantil, al manejo docente que se tiene, a los recursos económicos. ¿Se ha visto este tema? Sí, desde luego que eso también es un tema crucial al momento de pensar en la propuesta que hacemos al país. Vemos que hay una especie de desconexión entre lo que está generando la universidad y lo que demanda el mercado laboral.
Ahí necesitamos nuevamente establecer ese diálogo para que los profesionales que con tanta ilusión, ¿no? Y en muchos casos esos son los primeros profesionales de su familia que con mucho esfuerzo están saliendo de las universidades, encuentren su espacio en el mercado laboral. Y ahora hay como una especie de sobreoferta de determinadas carreras que luego no encuentran un espacio en lo que demandan las diferentes empresas y el mismo Estado, que es un empleador significativo. Por tanto, hay que restablecer nuevamente ese diálogo entre universidad y mercado laboral para que no generemos esa clase de frustraciones. Por otra parte, muchas de las universidades han concentrado gran parte de sus esfuerzos en la generación de infraestructura, tema que es muy importante, pero han descuidado mucho la investigación, la innovación y nosotros a través del Ministerio de Educación vamos a establecer líneas que impulsen esta línea que va a permitir nuevamente posicionar nuestras universidades en los mejores estándares internacionales. Perfecto. La gente está participando, la felicita, pero quieren saber por qué no asisten por qué no asiste Andrónico, dice, a los debates, no está bien preparado, ¿por qué no asiste usted si no va él? Bueno, es que la verdad es que hemos tenido una lluvia de invitaciones, ¿no? El mismo día se organizan entre 4 o 5 foros y es humanamente imposible participar de todos ellos. Primero, explicarle a la gente que lo que estamos haciendo con Andrónico es un trabajo con la base. Nosotros estamos dialogando muchísimo con los diferentes sectores, entre organizaciones sociales, pero también sectores. Hay sectores profesionales, hay sectores universitarios, artísticos, que se han aproximado a nuestro proyecto y que nos demandan la presencia y que nosotros estemos con ellos intercambiando posiciones y miradas del país. Y nosotros estamos retejiendo eso desde abajo. Eso probablemente no es algo que sea totalmente mediatizado, ¿no? Como son los foros y los seminarios, etcétera. Nosotros vamos a participar en los espacios donde podamos llegar a la gente, donde podamos de alguna manera comunicar cuál es nuestra propuesta al país y no en foros que a veces se reducen únicamente a los 100 o 200 participantes del foro, ¿no? Entonces nosotros estamos eligiendo a qué espacios participar, tenemos interés de participar y estaremos en todos los casos que represente un interés para llegar a la base social. Bueno, temas realmente importantes. Como mujer, ¿qué es lo que usted ofrece, y además como candidata a la vicepresidencia, qué es lo que ofrece dentro de Alianza Popular a las mujeres? Bueno, algo que es fundamental. Mariana Prado va a garantizar que no se retroceda en las conquistas que hemos tenido como movimiento feminista en el país. Ha habido una altísima movilización de los sectores de mujeres, de activistas, que por ejemplo han logrado confluir en una ley 348 que tiene sus dificultades, que hay que ajustarla, que hay que modificarla, pero que es una conquista y es un avance en términos de derechos. También ha habido una gran movilización en el país para la ley de paridad, para garantizar que en el ámbito de la asamblea, de los consejos municipales, las asambleas departamentales, exista la participación de la mujer y se garantice la participación de ellas en los espacios de decisión. Entonces son todas conquistas que le han costado años, sufrimiento y movilización a estos sectores de mujeres y nosotros estamos ahí para garantizarlo. Por otra parte, en contextos de crisis, normalmente son las mujeres las que sufren el mayor impacto de las dificultades que surgen en el hogar. Si, por ejemplo, alguna persona en la familia cae enferma, normalmente son las mujeres que, además del trabajo, deben dejar parcialmente el trabajo, van a atender a esa persona enferma. Entonces, esta es una discusión en todo este marco que se ha denominado la economía del cuidado, que nosotros como propuesta, y lo discutíamos hace unos días aquí en Cochabamba con la Coordinadora de la Mujer, queremos avanzar en aquello que ellas han denominado toda la estructura de
de la estructura del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y eso nos gustaría poderlo retomar y poderlo implementar como propuesta en nuestra gestión de gobierno. Han sido parte del movimiento al socialismo y ahora se ve fragmentado. ¿Hay la alternativa después de las encuestas, hay una alternativa de poder unirse todo lo que significa entre los candidatos de evistas, androniquistas y también los que apoyan al señor Arce Catacora? Nuestro candidato ha hecho un llamado a la unidad, ¿no? Y el llamado a la unidad implica que toda esa gente, todos esos sectores, todas esas facciones que están interesadas en salir en defensa del pueblo, del campo popular, podamos establecer un diálogo y podamos derrotar en las urnas a toda esa ola conservadora de líderes del pasado que piensan que en los últimos 20 años el país no se ha transformado y que de un plumazo podemos nuevamente regresar a aplicar la receta neoliberal en el país. Una receta neoliberal que hizo que 7 de cada 10 bolivianos fuera pobre. Nuestro tiempo ha permitido reducir eso a 3. Únicamente 3 de cada 10 bolivianos son pobres y eso lo vamos a defender y eso lo tenemos que defender como bloque popular. Entonces, para eso convocamos a la unidad. No estamos convocando a la unidad únicamente como un concepto vacío y como un arreglo entre políticos. La unidad para defender los logros y la unidad para que no sea el pueblo el que pague el ajuste macroeconómico. Perfecto. Bueno, sabemos que tiene muchas actividades. Ojalá tengamos la posibilidad de poder nuevamente tenerla acá en nuestra emisora. Tenemos mucha gente que está prácticamente participando y nos dicen, por favor, si habría la posibilidad de responder. Si nos aguarda, por favor, tenemos acá. Tras la última encuesta, ¿cómo quedaría conformada la Asamblea Legislativa Plurinacional? Si se podría de alguna manera pensar, ¿se va a proyectar una segunda vuelta? Directamente, ¿cómo ven ustedes? Porque se está subestimando a Andrónico Rodríguez, está dentro de las encuestas, tiene un porcentaje mínimo. ¿Cómo piensan hacer con relación a este tema? Bueno, nosotros desde luego, como todos los partidos políticos que están en esta contienda electoral, tomamos en cuenta lo que señalan las encuestas. Hay que hacerlo para ver si hacemos ajustes en la estrategia de campaña, cuál es un poco el ánimo social. Pero más allá de si uno está arriba, abajo, un punto más, un punto menos, lo que nosotros vemos con preocupación en todas las encuestas es el hecho de que se está cada vez incrementando el número de votos indecisos, nulos, blancos, y eso creo que revela un poco cuál es el ánimo social. La gente está indiferente, la gente está cansada o hasta puede estar indignada con la clase política. Indignada porque todos ellos están tratando de llegar a fin de mes, la mayoría de la gente está tratando de llegar a fin de mes, ha visto sus ingresos mermados, ha visto que su capacidad de compra se ha disminuido de manera significativa. Entonces toda la gente está enojada, ¿no? Toda la gente está enfadada y ve con una cierta distancia lo que está pasando en el mundo de la política. Entonces ahora el desafío junto con Andrónico es poder llegar a ellos y reiterarles y reafirmarles que será a la cabeza de Andrónico que vamos a recuperar la esperanza, la estabilidad social. Es la única persona que tiene las condiciones de nuevamente retejer todo lo que se ha disuelto en este tiempo. Es el liderazgo dialogante, conciliador, que va a salir en defensa de la gente más vulnerable. Perfecto. Cuando nos habla de economía, ya prácticamente para cerrar, porque nos están diciendo hora, sí. como en el fútbol, ¿no? Minuto 89. Bueno, cuando se habla de la economía, el presidente Luis Arce Catacora fue jefe de gabinete económico. ¿Qué ha ocurrido para que la economía esté prácticamente como está en este momento, teniéndolo a él dentro de este panorama y siendo ahora presidente? Bueno, es que en realidad el manejo de la economía de un país
no es solamente un ejercicio técnico como el que nos quieren creer que se puede hacer todos los del bloque conservador, no es un asunto de sumas y restas. Para poder cumplir esa labor técnica es necesario tener una habilidad política, es necesario poder construir los puentes, dialogar a veces con la gente que a uno no le gusta, pero que tiene que dialogar. Y resulta que el presidente Arce ha quebrado la posibilidad de dialogar en la Asamblea, no ha tenido la posibilidad de sostener la mayoría con la que él ingresó con su gestión de gobierno, ha tenido una imposibilidad de dialogar con sectores que son importantes en la economía. Hay que hacer política, no solamente hay que hacer números, no solamente hay que hacer técnica. Y él tuvo una labor política cuando menos desastrosa. Perfecto, tengo una pregunta más. Por favor, que nos responda la licenciada Prado si se van a unir o no, o hay un voto oculto detrás de Andrónico Rodríguez. ¿Cuál es la percepción que van a hacer para las elecciones? Falta muy poco. No, nosotros tenemos una convocatoria abierta a la unidad, porque estamos en un momento donde si no nos armamos fuertes, no establecemos un bloque, por eso yo hablo, más allá de campo popular, hablo de un bloque popular. Si el bloque popular no vuelve a aglutinarse para defender los intereses de los más pobres, viene una ola conservadora que no le importa, a costa de hacer el equilibrio macroeconómico, que salgan bien los números para que los organismos internacionales nos pongan estrellitas, nos manden felicitaciones, están dispuestos a hacer hambrear a la gente, están dispuestos a afectar sus ingresos, a ellos no les importa. Al bloque popular sí, porque somos nosotros los que estamos defendiendo los intereses de nuestra propia gente. Por eso sí hacemos un llamado a la unidad. Muy amable, le agradecemos muchísimo, licenciada Prado, por compartir con nosotros en su condición de candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular. Bueno, ahí tiene la población la posibilidad de discernir, de poder comprender y emitir su voto con mucha conciencia el día de las elecciones. Que tenga una excelente jornada. Gracias por estar en Radio Fides. No, muchísimas gracias por el espacio para poder compartir y ojalá comunicar lo que nosotros le ofrecemos al país, estabilidad. Amigos, la entrevista, reiteramos, fue junto a la licenciada Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular. Perdón, tengo una pregunta más. Nos dicen, ¿cuáles son los colores de Alianza Popular? Son un color medio naranja y celeste. Naranja, ¿no? Y celeste. Sí. Muy bien, amigos, ya saben, ahí tienen la alternativa de escuchar a los candidatos y poder emitir su voto el día de las elecciones.